Pablo de Tarso, el apóstol de las naciones. Roma, año 64 después de Cristo. La ciudad huele a humo y miedo. Las calles están inquietas y los rumores crecen. Los cristianos quemaron la ciudad, gritan algunos. Otros, más sabios, sospechan que el fuego tiene un rostro imperial: Nerón. En medio de ese caos, una voz resuena desde la prisión. Una voz curtida por el sufrimiento, pero firme como el acero. Es la voz de un hombre que alguna vez persiguió a los cristianos, pero que ahora muere como uno de ellos. Ese hombre es Pablo de Tarso. Pero antes de ser apóstol, fue enemigo. Antes de escribir cartas que cambiarían el mundo, firmó condenas de muerte. Antes de predicar la gracia, respiraba amenazas. Hechos 9:1. Su historia no comienza con una visión, sino con una ejecución. La sangre del primer mártir cristiano salpicó la túnica del fariseo más celoso de Jerusalén. El joven llamado Esteban fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado sin misericordia. Y allí, en la sombra del crimen, Saulo, como se llamaba entonces, guardaba los mantos de los asesinos. Hechos 7:58. No participó con las manos, pero sí con el corazón. Y Saulo consentía en su muerte. No derramó la piedra, pero avaló la violencia con teología. Fue allí donde comenzó su cruzada. No contra el pecado, sino contra la gracia. No contra el mal, sino contra el nombre de Jesús de Nazaret. Desde ese momento Saulo se convirtió en el terror de la iglesia naciente. Saulo no era un bruto ignorante. Era un hombre formado, refinado, erudito, ciudadano romano de nacimiento, lo cual le daba derechos especiales. Hechos 22:25 al 28. Criado en Tarso de Cilicia, una ciudad universitaria reconocida por su cultura. Y educado en Jerusalén, a los pies del sabio Gamaliel, según él mismo declaró, Hechos 22:3. Fariseo, conservador, fanático. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era el guardián de la tradición, un defensor de la ley que veía a los cristianos como una amenaza contra el orden de Dios, y por eso pidió cartas a los sumos sacerdotes para ir a Damasco y arrestar a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Hechos 9:1. Pero Dios ya lo estaba esperando. En el camino hacia Damasco, Saulo fue derribado por una luz que brillaba más que el sol del mediodía. Cayó al suelo, desarmado, humillado, sorprendido. Y entonces oyó una voz que atravesó su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió temblando. «¿Quién eres, Señor?» Y la voz replicó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:4-5. Jesús no dijo: «¿Por qué persigues a mis discípulos?», sino a mí, porque Cristo se identifica con su iglesia. Perseguir a uno de los suyos es perseguirlo a él. Saulo quedó ciego físicamente, pero por primera vez en su vida empezaba a ver con el corazón. Ananías, el valiente que obedeció. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. Dios lo llamó en visión y le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo». Hechos 9:11. Ananías tembló. «Señor, he oído de este hombre cuánto mal ha hecho a tus santos». Hechos 9:13. Pero el Señor respondió con una verdad poderosa: «Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. Ananías obedeció. Entró en la casa, puso sus manos sobre el enemigo y lo llamó hermano. «Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Y en ese momento cayeron de sus ojos como escamas, y el perseguidor abrió los ojos y vio la gracia. Después de su encuentro con Cristo, Saulo no fue directo a Jerusalén. Según su propio relato en Gálatas 1:17, se retiró a Arabia y luego volvió a Damasco. Allí,
Lejos del bullicio, en el desierto silencioso, el antiguo fariseo comenzó a reescribir su teología desde cero. El Dios que antes creyó conocer, ahora tenía un rostro: Jesús. Las escrituras que antes usaba como espada para condenar, ahora eran promesas cumplidas en Cristo. En ese tiempo oculto, Dios formó al apóstol que sacudiría el mundo. Porque los ministerios sólidos no nacen en la plataforma, sino en el desierto. Cuando Saulo regresó a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo. Hechos 9:26. Era lógico. ¿Cómo confiar en el que días antes te quería preso o muerto? Entonces apareció Bernabé, un hombre lleno del Espíritu, conocido como el Hijo de Consolación. Él tomó a Saulo, lo llevó ante los apóstoles y contó cómo en el camino había visto al Señor, y cómo predicaba con valentía en el nombre de Jesús. Hechos 9:27. Gracias a él, Saulo fue recibido, y empezó a predicar con denuedo, enfrentándose a los helenistas, hasta que intentaron matarlo. Entonces los hermanos lo enviaron a Tarso. Hechos 9:30. Y por un tiempo desaparece del relato. Pero Dios nunca lo perdió de vista. En Tarso, Saulo pasó años en el anonimato. Años de espera, formación, prueba, silencio. Mientras tanto, la iglesia crecía por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Dios no tenía prisa. Estaba formando al hombre que llevaría el evangelio a los gentiles. Años después, Bernabé viaja a Antioquía, donde muchos griegos están convirtiéndose, y recuerda a aquel fariseo transformado. Lo busca en Tarso y lo lleva con él, y juntos ministran durante un año entero, enseñando a una gran multitud. Hechos 11:25-26. Fue en Antioquía donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Mientras ministraban en Antioquía, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hechos 13:2. Y así comienza el primer viaje misionero. No fue una campaña planificada por hombres, sino una misión enviada desde el cielo. Fueron a Chipre, donde enfrentaron a Elimas el mago, un falso profeta que intentó impedir la conversión del procónsul. Pablo, lleno del Espíritu, le dijo: «Hijo del diablo, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor». Hechos 13:10. Y Elimas quedó ciego por un tiempo. El mensaje no sería fácil, pero el poder de Dios iría con ellos. En ese momento, el nombre de Saulo comienza a desaparecer, y en su lugar emerge Pablo. El perseguidor se ha convertido en el proclamador, el enemigo en embajador, el fariseo en padre espiritual de multitudes. Pablo no predica desde superioridad, sino desde la gratitud de un rescatado. En sus palabras: «Fui hecho ministro, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia». Él no se presentaba como perfecto, sino como ejemplo de la paciencia de Cristo. Y lo que estaba por hacer cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La ciudad de Antioquía no era cualquier ciudad. Era la tercera más importante del Imperio Romano, un centro cultural, comercial y religioso. Allí convivían griegos, judíos, romanos, extranjeros. Y también una iglesia naciente, vibrante, dirigida por el Espíritu. Fue allí, en medio de ayunos y oración, donde Dios habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Así nació el primer viaje misionero de la historia cristiana. No fue una cruzada de poder humano, sino una misión dirigida desde el cielo. La iglesia oró, impuso manos y los envió. Y desde ese momento, el evangelio comenzó a cruzar fronteras. Pablo, el perseguidor, ahora era el enviado. No iba con una espada, sino con una palabra que corta más que el acero.
Pablo y Bernabé partieron hacia la isla de Chipre y allí llegaron hasta Salamina y Pafos. En ese último lugar se encontraron con Sergio Paulo, un procónsul romano sabio y deseoso de oír la palabra de Dios. Pero también apareció un opositor, Elimas, un hechicero judío quien intentó desviar al procónsul de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo confrontó con palabras que estremecerían cualquier corazón. «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?» Y en ese instante, Elimas quedó ciego, como Saulo lo estuvo en Damasco. El procónsul, al ver lo sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. La lucha espiritual no había terminado. Apenas comenzaba. Desde Chipre navegaron a Perge, en Panfilia, y luego subieron a Antioquía de Pisidia. Allí, un sábado, entraron en la sinagoga y después de la lectura de la ley y los profetas, se les pidió una palabra de exhortación. Pablo se puso de pie y con voz firme comenzó a trazar el plan de Dios desde Egipto hasta David hasta culminar en Jesús. Y con fuerza declaró: de la descendencia de David, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Explicó que, aunque Jesús fue rechazado y crucificado, Dios lo resucitó de los muertos, y concluyó con una promesa que sacude el alma. Sabed, pues, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esa fue la chispa. El fuego del Evangelio comenzó a arder entre judíos y gentiles por igual. Pero donde hay luz, también hay sombra. Los líderes religiosos, llenos de celos, comenzaron a contradecir y blasfemar contra Pablo. Entonces él y Bernabé, sin temor, dijeron: era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ese momento fue un giro. Una puerta se abrió hacia los que no eran del pueblo, hacia los extranjeros, los olvidados, los no circuncidados. Los gentiles se alegraron al oír esto, y muchos creyeron. Pero la ciudad se dividió, y los misioneros fueron expulsados. No por error, no por debilidad, sino porque el Evangelio estaba avanzando, incluso en medio del rechazo. En Listra, Pablo vio a un hombre cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Lo miró fijamente, y al ver que tenía fe para ser sanado, gritó: «Levántate derecho sobre tus pies». Y el hombre saltó y caminó. El milagro fue tan impresionante que la gente creyó que los dioses habían descendido en forma humana. Llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Trajeron toros y guirnaldas para sacrificarles como dioses. Pablo y Bernabé, horrorizados, rasgaron sus vestiduras y gritaron: «Somos hombres semejantes a vosotros». Pero las multitudes son inestables. Poco después llegaron judíos de Antioquía e Iconio y convencieron al pueblo para apedrear a Pablo. Lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hechos 14:19. Pero Pablo se levantó, se sacudió el polvo y volvió a entrar a la ciudad. Después de cada ciudad, cada milagro y cada persecución, Pablo y Bernabé regresaban para fortalecer a los discípulos. Les animaban con una verdad clave: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. No prometían comodidad, no predicaban éxito terrenal, predicaban fidelidad, santidad y perseverancia.
También designaron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno. Y finalmente, regresaron a Antioquía, dando testimonio de todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:27. Lo que había comenzado como una misión local, ahora era una revolución espiritual en expansión. Pero no todo eran buenas noticias. En Jerusalén, algunos cristianos de origen fariseo exigían que los gentiles fueran circuncidados y obligados a guardar la ley de Moisés. Hechos 15:1, 5. Pablo, al oír esto, se levantó como defensor de la gracia. Junto con Bernabé, fue enviado a Jerusalén, y allí se celebró el primer concilio de la iglesia. Pedro habló con valentía. Dios purificó por la fe sus corazones. ¿Por qué tentáis a Dios imponiendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Y Pablo relató las señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles. Finalmente, Santiago concluyó: no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. La gracia fue defendida, la libertad en Cristo proclamada. Poco después, Pablo se preparó para su segundo viaje misionero. Quiso llevar nuevamente a Bernabé, pero surgió un desacuerdo por Juan Marcos, quien los había abandonado en el primer viaje. El desacuerdo fue tan agudo que se separaron. Hechos 15:36-39. Bernabé se llevó a Marcos, Pablo eligió a Silas, y así el evangelio se expandió por dos caminos en lugar de uno. En Derbe y Listra, Pablo conoció a un joven creyente de buen testimonio, Timoteo. Hijo de madre judía y padre griego, Timoteo se convertiría en su discípulo amado, su hijo en la fe. Hechos 16:1-3, Primera de Timoteo 1:2. Y junto con Silas, comenzaron una nueva misión imparable. Mientras viajaban por Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16:6-7. Y entonces, en Troas, Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio se le presentó rogándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Esa visión no era solo un llamado geográfico, era el salto del Evangelio hacia Europa. Pablo obedeció, y sin saberlo, cambió el curso de la historia occidental. En Filipos, predicaron a un grupo de mujeres a la orilla del río, y una de ellas, Lidia, abrió su corazón al Señor. Hechos 16:14. Pero luego, al liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación, Pablo y Silas fueron golpeados, arrastrados y encarcelados. En lugar de quejarse, cantaron himnos en la medianoche. Hechos 16:25. Y entonces vino un gran terremoto. Las puertas de la prisión se abrieron. El carcelero, desesperado, se lanzó a los pies de Pablo y preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Y Pablo respondió con una frase que aún hoy salva vidas: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:30-31. Así, incluso en lo profundo de la prisión, la luz del Evangelio brilló con más fuerza. Pablo no era ajeno al peligro. Cada ciudad podía ser su último destino, cada sermón una sentencia de muerte. Y aún así, cuando recibió el llamado de ir a Jerusalén, no vaciló. En Mileto, reunió a los ancianos de Éfeso y les habló con lágrimas: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En Cesarea, el profeta Ágabo tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y declaró:
Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Pero Pablo respondió con el corazón desnudo: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No buscaba escapar del destino, estaba entregado. Sabía que la cruz precede a la corona. El día llegó. Pablo entró en Jerusalén sabiendo que lo esperaban trampas y traición. Fue recibido con sospecha por algunos cristianos judíos celosos de la ley. Para apaciguar tensiones, accedió a participar en ritos del templo. Pero bastó un susurro entre los enemigos y todo ardió. «Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo, la ley y este lugar», gritaron. La multitud se desató como una bestia. Golpes, gritos, confusión. Lo arrastraron fuera del templo. Querían matarlo, pero la providencia se adelantó. Un tribuno romano lo arrestó y ordenó llevarlo al cuartel. Pablo, herido pero sereno, pidió hablar al pueblo, y desde las escaleras, con su voz aún firme, contó su historia. Contó cómo aquel perseguidor cayó de su caballo, y cómo una voz del cielo lo llamó por nombre. Pero cuando mencionó que fue enviado a los gentiles, el furor volvió. «Quita de la tierra a tal hombre, no conviene que viva». Cuando el tribuno ordenó azotarlo para sacarle la verdad, Pablo jugó su carta. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Los soldados retrocedieron de inmediato. Era ilegal tocarlo sin juicio. Ahora Pablo no era solo un predicador, era un ciudadano del imperio, y eso cambiaría el curso de su destino. Lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí, viendo la división entre fariseos y saduceos, Pablo dijo: «Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Se produjo un gran tumulto. Dios protegía a su siervo en medio de la tormenta. Esa noche, solo en la celda, el Señor mismo se le apareció y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». El destino estaba sellado. 40 hombres hicieron un juramento: no comer ni beber hasta matar a Pablo. Pero Dios no duerme. Un joven, el sobrino de Pablo, escuchó el plan y avisó al tribuno. Esa misma noche, Pablo fue escoltado por 200 soldados romanos hasta Cesarea, bajo protección imperial. Ya no era un fugitivo, sino un prisionero con un propósito. Ahí, ante el gobernador Félix, Pablo defendió su fe con sabiduría. «Tengo la esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos». Pero Félix, temeroso de sus palabras, lo dejó 2 años en prisión, esperando sobornos que nunca llegaron. Cuando el nuevo gobernador, Festo, asumió, los judíos aún querían que Pablo fuera trasladado a Jerusalén, pero sabían que era una emboscada. Pablo, viendo el peligro, miró al gobernador y proclamó con autoridad: «Estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. Apelo a César». La apelación era irrevocable. Roma lo esperaba. El prisionero se convertía en embajador. Festo respondió: «A César has apelado, a César irás». Antes de partir a Roma, Pablo compareció ante el rey Agripa y la reina Berenice. En una sala adornada con pompa y esplendor, el apóstol, encadenado, habló de su conversión. Describió la luz que lo cegó en Damasco, la voz del Señor, y el llamado a predicar entre los gentiles.
Por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y luego, con valentía, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Tú sé que crees. Agripa, turbado, respondió: por poco me persuades a ser cristiano. No había juicio justo que lo condenara, pero la cadena de la apelación ya estaba en marcha. Pablo navegaría hacia Roma como prisionero, pero en realidad iba como testigo escogido. El mar no sería fácil. Vientos contrarios, demora, incertidumbre. Embarcados con 276 personas, zarparon hacia Italia, pero pronto una tormenta huracanada, llamada Euroclidón, los envolvió. Durante días no vieron el sol ni las estrellas. Todos temieron por su vida. Pero Pablo se puso en pie y dijo: no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo de la nave. Porque esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dijo: no teman, Dios me ha concedido la vida de todos ustedes. La fe del prisionero se volvió el ancla del barco. La nave encalló cerca de la isla de Malta. Algunos nadaron, otros se aferraron a maderas. Todos llegaron a salvo tal como Pablo lo había anunciado. En la isla, una serpiente venenosa se prendió de su mano. Los lugareños esperaban que muriera, pero él sacudió la víbora al fuego y no sufrió daño. Entonces dijeron: este hombre es un dios. Pablo sanó a muchos en Malta, incluyendo al padre del principal de la isla. Durante 3 meses, aquel lugar remoto se convirtió en tierra de milagros. Finalmente, después del invierno, Pablo llegó a Roma, no como conquistador, sino como prisionero en cadenas. Pero ni la prisión detuvo su misión. Durante 2 años enteros predicó el reino de Dios a todos los que venían a él con valentía y sin impedimento. Escribió cartas desde la cárcel. A los efesios habló del misterio de la iglesia. A los filipenses les escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A los colosenses exaltó la supremacía de Cristo. A Filemón habló de perdón. Desde la oscuridad de su celda, Pablo iluminaba el mundo. Pasaron los años. La persecución se intensificó. Nerón desató su furia contra los cristianos. Y Pablo, el viejo guerrero, sabía que el fin se acercaba. Escribió su última carta a su amado discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ningún ejército lo escoltó, ningún aplauso lo despidió, pero el cielo entero estaba en pie. Y mientras el verdugo alzaba la espada, Pablo ya había lanado. Su sangre no fue derrota, fue semilla. Y su voz silenciada por Roma sigue hablando hoy, a través de las Escrituras, en cada rincón del planeta. Pablo de Tarso no fue un héroe desde el inicio. Fue un hombre de carne y hueso, con ideas rígidas, con orgullo en el corazón y con sangre inocente en sus manos. Fue enemigo de la cruz, hasta que la cruz lo alcanzó. En el camino a Damasco no cayó por un tropiezo, cayó porque la gloria lo derribó. Cayó para jamás volver a caminar por sí mismo, sino para ser guiado por aquel que da la verdadera vida. Dios no eligió a Pablo porque era perfecto, sino porque era dispuesto. No por su fuerza, sino por su entrega. La historia de Pablo nos enseña que no importa cuán lejos hayamos ido, cuántos errores hayamos cometido, ni cuán oscuro sea nuestro pasado, Dios puede escribir una nueva historia. Si Él transformó a un perseguidor en predicador,
a un legalista en amante de la gracia, a un hombre que causaba miedo en alguien que inspiraba fe, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Que cada paso de Pablo nos recuerde que el Evangelio no es una religión, es un encuentro. Y que ese mismo Jesús que lo llamó por nombre en el polvo del camino, también hoy te llama a ti. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta poderosa historia sobre Pablo de Tarso, el apóstol de las naciones. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, así sabremos que este contenido te edifica. Déjanos un comentario contándonos qué parte de su vida te impactó más. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan el poder transformador del Evangelio. Suscríbete a nuestro canal de historias bíblicas, activa la campanita y acompáñanos en más relatos que darán vida a las Escrituras como nunca antes. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.